Que el Señor bendiga. Amén. Gloria a Dios, sean todos bienvenidos. Amén. Damos gracias al Señor porque nos permite, ¿verdad?, estar reunidos. Amén. Dios bendiga a la hermana que está con nosotros. Y Dios bendiga a cada uno. Amén. Que gloria sea al Señor. Dispuso en su corazón poder estar reunidos. Amén. Así que vamos a ir a la clase número 19, segunda parte. Gloria sea al Señor. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios. Amén. Clase número 19, base bíblica, Hechos capítulo 4, verso 36, 27 y después al capítulo 5, verso 1 al 16, al 17. Gloria sea al Señor. Bendito sea su nombre. Tenemos. Amén, mis amados. Vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Vamos a leer antifonalmente, como está escrito. Entonces, o sea, quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira, su mujer, vendió una heredad. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que lo oyeron, que oyeron estas cosas. De lo demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Amén. Oramos. Gracias, Padre. Te damos gracias, soberano Señor, porque nos permite, Señor, en esta mañana poder acercarnos. Delante de tu presencia estamos, Señor de gloria, para poder compartir lo que es tu palabra, Señor. Permítame, Señor amado, dirigirme a este pueblo, Señor, para poder hablar conforme a lo que tu palabra ya nos ha hablado a nosotros, Señor de gloria. Te doy gracias, Señor de gloria, porque nos permite, Señor, poder escuchar tu palabra, Señor. Ayúdanos a atesorarla, a poder atenderla, Señor, y a poder aprender a no hacer lo que esta pareja hizo, Señor. Yo te pido por cada uno de mis hermanos que van a estar escuchando esta palabra, que pueda ser de edificación, y también por aquellas personas que nos ven a través de YouTube, Padre. Te pido que esta palabra pueda ser de edificación y pueda hallar cabida en sus corazones, Padre, para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Tome asiento, gloria sea al Señor. Bendito sea su nombre. Esta es la segunda parte de la clase que iniciamos el domingo anterior. Gloria a Dios. Amén. El tema es las consecuencias de engañar a Dios, pero yo le añadí las consecuencias de querer engañar a Dios. Amén. Y como resumen, en la primera parte estuvimos viendo y estudiando, gloria sea al Señor, ¿verdad?, el caso de Ananías y Safira, de cómo ellos quisieron engañar a Dios, porque no es a los hombres, sino a Dios. Y vimos el final trágico de estas dos personas, gloria sea al Señor, por querer, ¿verdad?, engañar al Espíritu Santo de Dios. Y vemos las consecuencias. Entonces aprendimos, gloria sea al Señor, que nosotros no debemos hacer las cosas porque otros las hacen. Gloria a Dios, porque hoy día muchos, gloria sea al Señor,
vienen a la iglesia, pero verdaderamente no son cristianos, porque lo hacen ya como venir a la iglesia católica o como salir de un compromiso, gloria a Dios, solo para mostrar una apariencia, gloria sea al Señor, solo para calentar una banca. No, mi hermano, el evangelio no es eso. A veces solamente para que lo vean los hermanos, o que vino el hermano hablando de tal aquí. El evangelio no es eso, gloria sea al Señor. A veces hacemos las cosas porque otros las hacen. Y aprendimos eso, mi hermano, que nosotros no debemos hacer las cosas porque otros las hacen, sino, como dice la palabra, nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Y hablamos acerca del principio del amor, gloria a Dios, que bajo ese principio se tienen que hacer las cosas. Amén. Y no hay nada más lindo, mi hermano, que servirle con todo corazón. Se le echa de ver a la persona cuando le sirve a Dios de todo su corazón. Se ve, se nota cuando la persona ama la palabra de Dios. Eso no tenemos que preguntarlo, eso se refleja cuando usted habla, gloria a Dios. Amén. Pero en esta segunda parte, al final voy a abordar un poco de esto. Esta segunda parte vamos a ir al tema número 2, donde habla acerca de la manifestación del amor de Dios. Ya, mis amados hermanos, que esto era lo que estaba aconteciendo en la iglesia. Esto era lo que estaba aconteciendo en la iglesia. Había una manifestación de amor, de paz en medio de los hermanos. Gloria sea al Señor. Ahora bien, en la primera parte de esta clase aprendimos que a Dios no lo podemos engañar. 2, las consecuencias por querer engañar a Dios. 3, cómo debemos hacer las cosas. 1, bajo el principio del amor. 2, con voluntad propia. 3, con gratitud. Y 4, de todo corazón, pero sobre todo con amor. Con amor, gloria sea al Señor. Ahora, luego de todo lo que aconteció con Ananías y Zafira, ya que ambos recibieron paga igual, ¿verdad? Tanto como el del sol como el consumador recibieron paga igual, gloria sea al Señor. Ahora, porque de igual manera cada uno de ellos cometieron el mismo pecado. En el versículo 11 nos enseña que vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Ya cuando nosotros llegamos al versículo 11, porque vamos a continuar en el verso 12, pero al final de lo que aconteció con Ananías y Zafira, de la muerte de Ananías y Zafira, dice la palabra del Señor, nos enseña que vino un gran temor. No fue un temor pequeño, dice que vino un gran temor. O sea, en los hermanos ya había temor. Pero cuando sucedió esto, vino un gran temor. O sea, que vino más temor, cayó sobre cada uno de los hermanos de la iglesia. Y eso no fue nada. Lo que pasó aquí, que hasta aún los inconversos, aquellos judíos no cristianos, tuvieron temor de los hermanos, gloria sea al Señor, de los apóstoles. Entonces vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y yo escribía, lamentablemente esto es lo que se ha perdido en muchas personas que se dicen ser cristianos. Ya les da igual pecar como no pecar. Ya no hay ese temor reverente hacia Dios. O sea que ya no viven con esa conciencia que hay un Dios que los ve 24/7 donde quiera que se mueven. Y ya no hay ese respeto hacia Dios. Y aún en la iglesia ya no hay ese respeto hacia Dios. Muchas personas que se dicen ser cristianos, lamentablemente, gloria sea al Señor, es lo que estamos viviendo en nuestros días. Luego de este suceso que aconteció, tanto cristianos como no cristianos estaban impactados por lo que había acontecido. Ahora bien, pasemos al verso que continúa, inciso A, del tema 2. Proceso santificador. Proceso santificador. Amén. Y yo escribía, versículos 12 al 13. Los pensamientos de Dios para su pueblo son de bien y no de mal. Eso es así cuando el pueblo se porta bien. Pero cuando el pueblo se porta mal, viene el juicio de Dios. Viene la mano dura de Dios sobre, y lo vemos reflejado en el pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel se portaba bien, Dios lo bendecía, Dios lo prosperaba. Pero cuando Israel se rebelaba contra la ley de Dios, entonces experimentaba el lado que nadie quiere conocer de Dios, cuando Dios se aira. Entonces, Jeremías capítulo 29, verso 11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis.
Entonces aquí Jeremías está profetizando al pueblo de Israel que estaba esclavo en Babilonia, y muchos profetas habían venido profetizando paz, pero cuando Jeremías viene, Jeremías les profetiza, gloria sea al Señor, que no van a tener paz hasta que se cumplan los 70 años. Y Jeremías los consuela y le dice: hermano, ¿verdad? Ahí planten sus viñas, coman del fruto, y porque no van a pasar esto, sino tienen que pasar estos 70 años ustedes en Babilonia para poder ustedes salir. Entonces Dios va a traer paz sobre ustedes. Entonces Jeremías le trae esta palabra, que los pensamientos de Dios son de bien. Oigan bien acerca de ellos, de paz y no de mal. O sea que Dios, mi hermano, no quiere traer mal sobre la iglesia. Dios quiere traer, ¿verdad?, milagros, prodigios, señales, beneficios a la iglesia, bendición a la iglesia. Eso es lo que Dios tiene para la iglesia. Entonces, ahora bien, los pensamientos de Cristo para su iglesia, esto era para el pueblo de Israel cuando estaba esclavo allá en Babilonia. Ahora bien, los pensamientos de Cristo para su iglesia son pensamientos de bien. O sea, ¿quién va a querer maltratar a su esposa? Nosotros somos la novia como iglesia del Cordero. Entonces, ¿quién va a querer maltratar a su novia? Gloria sea al Señor. Entonces, los pensamientos de Cristo son pensamientos buenos, de bien para la iglesia, pensamientos de paz y no de mal. Y yo escribía: somos nosotros los que buscamos el ser castigados por causa del pecado. O sea que somos nosotros los que queremos ser castigados. Es como uno de padre con su hijo. Yo con mi hijo, yo no me alegro castigar a mi hijo, pero si él se porta mal, yo tengo que hacerlo. De igual manera usted, por mucho más que usted ame a su hijo, usted no quiere castigarlo. Usted lo que quiere, ¿verdad?, tiene pensamientos de bien contra su hijo. Usted no tiene pensamientos malos contra su hijo. Usted tiene pensamientos buenos contra su hijo. Pero cuando el hijo provoca el castigo, entonces se le aplica de igual manera a nosotros para con Dios. O sea, Él quiere darnos, pero si nosotros lo portamos mal, entonces va a venir el látigo de Dios, el cual no nos gusta. Entonces Dios estaba haciendo grandes maravillas entre el pueblo hasta que llega el pecado de Ananías y Zafira. O sea, Dios estaba haciendo grandes maravillas. Había un mover de Dios. ¿Te recuerdas que este mover empezó desde el día del Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo? Porque esa fue la promesa que le dio Jesucristo a los apóstoles, que se quedaran en Jerusalén hasta que fuesen revestidos del poder de lo alto. Y en el versículo 8 del capítulo 1 de los libros de los Hechos dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios, y me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces esa fue una promesa que Dios le dio a los apóstoles. Entonces, mi amado, y él estaba cumpliendo esa promesa, trayendo prodigios, señales, maravillas en medio del pueblo. Y esto es lo que estaba aconteciendo hasta que se introdujo este pecado. Si usted lee los versos anteriores, esto es lo que estaba aconteciendo. Hechos capítulo 2, verso 43 dice: y sobrevino temor a todas las personas, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Esto aconteció antes del pecado de Ananías y Zafira. Entonces, antes del pecado de Ananías y Zafira, ¿qué es lo que estaba habiendo? Estaban habiendo milagros, maravillas, señales, prodigios hechas por los apóstoles. Esto es lo que estaba aconteciendo. Es más, el recién milagro que había acontecido, que había sido un impacto para todo el pueblo judío, ¿cuál fue? El cojo. Ese fue el último milagro que vemos antes del pecado de Ananías y Zafira. O sea que había, hermano, le digo, un impacto por causa de este milagro que Jesucristo había realizado a través de la mano de los apóstoles. Entonces, esto es lo que se estaba viendo. Entonces, en medio, aleluya, del pueblo, y de repente vemos el pecado de Ananías y Zafira. Ahora, en el versículo 12, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios. El Señor siguió cumpliendo su promesa para los que le creen. Entonces, mire cómo lo que sucede acá es que hubo una pausa. ¿Cuál pausa fue? Para traer juicio sobre Ananías y Zafira. Pero Dios no detuvo su obra ahí. Su obra continuó. Aleluya. Marcos capítulo 16, verso 17 y 18. Esto lo dijo Jesucristo. Y estas señales seguirán a los que creen.
En mi nombre echarán fuera demonio, hablarán nuevas lenguas. 18. Tomarán en la mano serpientes y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esto lo dijo Jesucristo para los que creen. Y esto no solamente es para los apóstoles, como muchos enseñan o creen, sino que esto es para los que le creen. Estas señales siguen a los que le creen. Estas señales están vigentes para la iglesia también. Gloria sea al Señor. ¿Me entiendes? Para los que le creen. Porque aquí específicamente fue dada la gloria sea al Señor a los apóstoles, pero los apóstoles también predicaban acerca de esto. Ahora es para los que le creen. Entonces estas señales seguían a quienes, a los apóstoles, porque ellos creían en la palabra que Jesús les había dicho. Entonces dice que por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales, y estas señales está hablando acerca de lo que aquí el verso 17 nos enseña, que echaban fuera demonios, hablaban lenguas, tomaban serpientes en sus manos, y también no es como hoy día, ¿verdad? Que la gente sale con, la gente malinterpreta la Biblia, gloria sea así, enrollan serpientes en el cuello. Eso es doctrina de hombres. Estas palabras se las dijo Jesús a sus discípulos antes de ascender al cielo. En pocas palabras, Jesús estaba cumpliendo su promesa, oiga bien, a lograr milagros por la mano de los apóstoles. O sea que Jesús estaba cumpliendo su palabra cuando dijo que ellos iban a hacer milagros a través de su mano. Ahora, tenemos el ejemplo del apóstol Pablo, cómo Dios obraba grandes maravillas por la mano de Pablo. Y me gusta este versículo, Hechos capítulo 19, verso 11. Estoy enseñando acerca de cómo Dios hacía milagros a través de la mano de Pablo. 19, 11 y 12 dice: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Pero esto es lo que me impacta. Dice, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos, dice, los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Entonces, vemos que esto no solamente estaba en los apóstoles, sino también vemos en el apóstol Pablo, también llegó ¿por qué? Porque él creía, estas señales seguirán a los que creen, gloria sea al Señor. Esteban no era un apóstol, y dice que hacía grandes señales y prodigios delante del pueblo, porque esto es para los que le creen. Acuérdense que la Biblia dice: recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre nosotros. Entonces, mis amados hermanos, vemos que la palabra de Dios nos enseña de que Dios hacía milagros. O sea que aquí es algo glorioso, porque es Dios usando nuestras manos, o usando las manos de los apóstoles para traer sanidades a aquellas personas que necesitaban. Y tanta era la fe de estas personas que aún se llevaban los paños de Pablo, los delantales que él andaba, gloria a Dios, y recibían sanidad, no porque la sanidad estuviera en el paño, sino porque la fe de ellos era tan grande, gloria sea al Señor, que ellos recibían sanidad de parte de Dios. Dios obraba, y aquí donde vemos que el poder de Dios no está limitado, gloria sea al Señor. Aleluya. Ahora bien, pero no como muchos hoy, gloria sea al Señor, que han sacado hasta doctrina. Y usted se ha dado cuenta de que muchos hasta venden hasta pañitos, toallitas y sus trapitos, gloria sea al Señor, y dice que están ungidos con el poder de Dios, y aquí y allá. Ya esa es otra cosa, mi hermano. Aquí Pablo no ungía estos trapitos. Estos trapitos, ahí lo que había era sudor de oración. ¿Entiendes? No es como que aquí, que hoy es un mercado, hoy es negocio. Hoy es como vender drogas, que andan vendiendo esas cosas. ¿Me entiendes? Pero eso no es lo que Pablo hacía. Era la gente que tenía fe. Recuérdense que Jesús, cuando Jesús caminaba, decía una mujer: si tan solo tocar el borde del manto del maestro, seré sana. O sea, era la fe que en ellos había. No era en sí el trapo que se ponían encima, sino era la fe que tenían, porque había en Jesucristo, que Él los iba a sanar. O sea, era la fe, mi hermano. Todo es a través de la fe. Entonces, pero hoy, mi hermano, una mercadería que la gente ha hecho todo esto, y la gente incauta, ingenua, todo se lo cree, todo agarra, gloria sea al Señor, porque no quiere atender la palabra de Dios.
Ahora, por mano de los apóstoles, en el original se dice que las señales eran hechas a través, oiga bien, a través de o mediante las manos de los apóstoles. El verdadero actor de los milagros es Jesús. Eso lo reconocían los discípulos. O sea, que no eran los trapos que ellos usaban, no era la sombra que Pedro, porque la sombra, mira, esto era más impactante. Por la sombra de Pedro traía sanidad de Dios. Eso sí que me impactó bastante y me sigue impactando cómo Dios obra. Mire lo que dice Hechos capítulo 4, verso 30, y esto es lo que me llena de gozo, que estos hombres reconocían, gloria sea al Señor, que no eran ellos, sino Dios. Hechos capítulo 4, verso 30. Pero en verso 10, perdón. Verso 10 dice: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por este nombre está en vuestra presencia sano. En pocas palabras, ellos reconocían que el actor del milagro no eran los apóstoles, era Jesucristo. Y esto es lo glorioso, que siempre ellos ponían en alto y en primer lugar a Jesucristo, que no era porque ellos habían andado con Jesús, sino porque ellos decían: esto que ustedes ven hoy no es por nuestra propia justicia, esta obra la ha hecho Jesucristo de Nazaret, al que ustedes crucificaron, al que ustedes mataron, en ese nombre que nosotros, aleluya, hemos orado, y Dios ha obrado este milagro en este hombre, y ahora lo ven sano. Entonces eso es lo que a Dios le agrada. Ahora, al final del versículo 12 dice: y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Recuerde que esto aconteció luego del episodio de Ananías y Zafira. O sea, Dios continuó la obra, gloria sea al Señor, y los apóstoles no se quedaron ahí, ¿verdad?, por lo que había pasado. Posiblemente ni siquiera guardaron luto por Ananías y Zafira. Ellos continuaron porque empezaron a hacer algarabía. Dios empezó a hacer milagros, gloria sea al Señor. Entonces ahí se reunían fielmente. O sea, recuerda que estuvimos estudiando acerca del pórtico de Salomón. Usted se recuerda la clase anterior. En el pórtico de Salomón, que estaba a un lado del templo, se le llama así, ¿verdad?, porque como fue Salomón el que construyó ese templo, y se le atribuía eso. Entonces se reunían ahí fieles, dice, para la oración con el pueblo y para enseñar en el nombre de Jesucristo. Entonces era un lugar donde se reunían para enseñar la palabra del Señor y también para las oraciones. Ahora, cuando enseña que todos estaban unánimes, aquí enseña que eran los hermanos que habían creído. No créame que eran los impíos, los inconversos, que eran hermanos los que estaban unánimes, estaban unidos. Está hablando Lucas de la iglesia que estaba unánime, que estaba unida con los apóstoles, que se reunían, gloria sea al Señor, para escuchar la enseñanza de los apóstoles. Ahora bien, en el versículo 13 de los demás es fácil de entender, dice el escritor, que esta frase hace alusión a los judíos no cristianos, lo que no se incluye en la frase todos en el versículo anterior. ¿Te recuerda que en el verso anterior dice que todos estaban unánimes en el pórtico de Salomón? Entonces, pero en el versículo 13 dice de los demás. O sea, aquí ya vemos otro grupo, y ese grupo eran aquellas personas no cristianas que estaban en medio del pueblo, los judíos no cristianos. Ahora bien, versículo 13 de la Nueva Traducción Viviente, dice: pero nadie más se atrevía a unirse a ellos, aunque toda la gente los tenía en alta estima. En palabra resumida, había un profundo respeto hacia los apóstoles, y no solo a ellos, sino también a los hermanos. Dice: por los demás ninguno se atrevía a juntarse luego de lo que había acontecido,
cayó un temor, cayó un miedo, un pavor en cada uno de los judíos que no eran cristianos. Y había en ellos un respeto tan profundo en los apóstoles que ellos no se acercaban así fácil. Aquí dice que ellos no se atrevían, oiga bien, a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. O sea, el pueblo los tenía en alta estima porque eran hombres que daban testimonio del poder de Dios. Y yo escribía algo que se ha perdido en muchos, se ha perdido ya. A muchos no los respetan por ser cristianos, porque ellos no se dan a respetar con los demás. Viven como si no fueran cristianos, están involucrados en las bromas del mundo. O sea, vemos que nosotros mismos somos los que no hemos dado a respetar con las personas. Por eso que a veces ya no hay la gente conversa, no siente un temor que usted es cristiano, ya no siente como usted es cristiano. ¿Por qué? Porque es igual que ellos, se involucra, se ríe de todo lo que ellos hacen, participa de todo lo que hacen, hace todo lo que ellos hacen. Entonces ya no hay ese respeto, gloria sea al Señor, a veces entre muchos. Pero cuando usted, gloria sea al Señor, se da a respetar. Gloria sea al Señor. ¿Por qué? Porque nosotros no debemos de participar de las obras infructuosas de la tiniebla. Las personas afuera quieren involucrarlo en sus chistes, quieren involucrarlo en sus palabras de doble sentido. Y es ahí donde nosotros que ponemos freno y decimos, no, yo no participo con estas cosas. Entonces las personas ven y dicen, no, este no participa de esto. Entonces, ¿qué hace la persona? Le respeta y ya no le vuelve a decir nada más. Entonces, pero qué duro es, gloria sea al Señor, para aquellas personas que se dicen ser, pero se involucran, ¿verdad? Y están riéndose y participando. Y aquí, gloria sea al Señor, en las cosas y en las actividades que ellos están haciendo. Y ya la gente no lo respeta. No, hombre, este es otro igual como nosotros, dice. O sea, este no es cristiano. Estos hombres no, estos hombres daban testimonio. Estos hombres caminaban con Dios. Estos hombres eran respetados porque en ellos había un testimonio de parte del Espíritu Santo de Dios. Ellos, desde que Dios los llamó, ellos estaban separados, apartados. ¿Me entiendes? Estos hombres estaban dedicados a la obra del Señor. Estos hombres predicaban a Jesucristo. Donde quiera que iban, ellos predicaban a Jesucristo. Ahora, la iglesia iniciante era respetada por el pueblo por el buen testimonio. ¿Escuchó eso? Por el buen testimonio. Imagínense que los apóstoles no hubieran dado buen testimonio. Imagínense que los apóstoles hubieran sido un poco, ¿verdad? Como le digo, livianos en lo que es la predicación del evangelio. Y ellos hubieran permitido muchas cosas en el pueblo, se hubieran involucrado en todo desde el principio. ¿Cómo creen que hubiera sido esta iglesia? No hubiera sido respetada por los judíos, pero era una iglesia que daba testimonio, oiga bien, que daba testimonio de Cristo. Eran personas que estaban separadas del mundo, que vivían una vida santa y no se involucraban en las obras del mundo. O sea, que eran personas que verdaderamente testificaban de que Cristo los ha alcanzado. Ahora, mi pregunta para usted y para mí es, ¿será que la gente ve algo diferente en nosotros? ¿Será que la gente dice, este es cristiano? Con este no te metas, con este no hables. Y aun cuando vienen a hablar palabras con usted, ya no se refieren con aquellas grandes palabrotas, sino que van y hablan con su juicio cabal con usted. Porque dicen, ¿y por qué no hablas con malas palabras con este? ¿Por qué? Porque ellos tienen un respeto hacia la persona y dicen, no, porque él no es así, él no habla así. Entonces, de alguna manera, ellos sienten como un respeto hacia aquellos que les muestran respeto. Gloria sea al Señor. No estoy hablando como por ejemplo que a veces nosotros vamos a ser injuriados, alguien va a querernos a decir cosas y esto y lo otro. Estoy hablando acerca del respeto que nosotros debemos de tener para con las demás personas, de cómo nosotros actuamos e interactuamos con los demás. Ahora, en ellos había un profundo temor que nosotros necesitamos volver a Él. Aleluya. Necesitamos volver, gloria sea al Señor, que nuestros hijos sientan, ¿verdad?, ese respeto, mi padre, mi madre, y las personas que nos rodean puedan ver algo diferente en nosotros, como lo veían estos hombres, gloria sea al Señor, porque cuando aconteció esto, no necesariamente tenemos que pasar por una escena de esta, no necesariamente, ¿verdad?, tiene que morir una Ananía, un Zafira, para que la gente tenga un respeto hacia usted como persona que es cristiano, sino que el testimonio habla mucho, gloria sea al Señor.
¿verdad? Hay personas que empiezan a decir cosas, esto, pero cuando usted viene y lo frena de un solo, esa persona se queda hasta ahí, nomás llega. Dice, no, esto no es fácil. Pero si usted le sigue y le sigue y le sigue dando, oiga bien, el enemigo le va a seguir dando. Pero si usted se pone serio, si usted no se involucra, si usted ignora, pues si hay alguien en su trabajo, este ya es un consejo aparte, que le está incitando a que usted se involucre en las cosas que ellos están haciendo, quédese callado, no les hable, que al final se van a cansar de hablar, ¿verdad? O no sé qué va a pasar, pero se van a tener que cansar porque nadie quiere hablar solo. Entonces, a veces esa es una de las medicinas que nosotros podemos aplicar, ¿verdad? Remedios para personas que hablan bastante y quieren incitarlos a pecar. Entonces, de esa manera usted está reflejando el respeto, que usted no quiere involucrarse en eso. Ahora vemos, gloria sea al Señor, que nosotros como iglesia necesitamos también, gloria sea al Señor, dar testimonio, pero para eso tiene que haber el temor de Dios. O sea que debemos de vivir con nuestra conciencia a sabiendas que Dios está en todo lugar y que Él nos ve y que sus ojos están en todo lugar. Donde quiera que nos movamos, Dios nos está viendo, ¿verdad? Dios nos está viendo. Y no estoy hablando de que no vamos a pecar en algún momento, quizás vamos a pecar, vamos a ofender, pero vamos a pedir perdón, ¿verdad? Vamos a pedir perdón, gloria sea al Señor. Sino que estoy hablando, gloria a Dios, de cada día vivir para Dios. Vivir para Dios, gloria sea al Señor, como lo vemos reflejado en estos hermanos, porque no solamente eran los apóstoles, sino que a unos hermanos también daban testimonio, oiga bien, de que Cristo moraba en ellos. Gloria a Dios, aleluya. De que Cristo moraba en ellos. Amén. Quiero dar una participación acá sin tener ninguna. ¿Alguien tiene una participación? O si no, continuamos. Amén. Y si se ve el efecto multiplicador, versículo 14. Lo glorioso del Evangelio es que no hay nadie que pueda detener, ya que esta es una obra del Espíritu Santo. Esto es lo que yo veía en la segunda parte de esta enseñanza, que a pesar de lo que pasó, gloria sea al Señor, la obra de Dios no hay quien la detenga. Y el enfoque de los apóstoles, gloria sea al Señor, de predicar el Evangelio, ellos siguieron predicando la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque el enemigo quiso al principio estorbar a la iglesia para que la iglesia no se expandiera, el avance de la iglesia, pero ellos no se daban cuenta, el enemigo no se dio cuenta que no eran los hombres, sino que era el Espíritu Santo de Dios que estaba impulsando a la iglesia. Aleluya. Ahora, los apóstoles, después de lo ocurrido con Ananías y Zafira, seguían predicando el Evangelio. Ellos seguían predicando el Evangelio. A ellos no, que quedaron ahí, no, ya no vamos a predicar. No, ellos siguieron predicando. ¿Por qué? Porque ellos sabían quién los había llamado. Ahora, ese es el enfoque de una iglesia, que a pesar de las cosas que sucedan dentro de la iglesia, continuar predicando a Cristo. Ok, alguien pecó, alguien falló, alguien cayó. Solo por eso la iglesia no se va a parar. No que vamos a tomar un mes de vacaciones, no. ¿Verdad? Si alguien no, siempre hay otro que puede suplentarlo y puede seguir la obra. La obra tiene que seguir. O sea, no podemos pausarlo, ¿verdad? Porque eso es lo que la Biblia nos enseña a través de estos hombres, que pasó este pecado, pasó esto, pero la obra continuó. O sea, la obra tiene que seguir. O sea, que porque un hermano esté aquí que esté pecando continuamente entre otros, eso no quiere decir que vamos a detener la obra de Dios. La obra de Dios nadie la puede detener. Ni aún el diablo, ni aún los demonios, nadie puede detener, ni las puertas legales permanecerán contra la iglesia, dice la palabra de Dios. O sea, que la iglesia va a continuar por encima de quien se sea. Y ese tiene que ser el enfoque de todo ministro que está al frente. En este caso eran los apóstoles, a pesar de lo que había pasado, pero eran los que estaban al frente llevando el mensaje, dando la cara por el pueblo, llevando y predicando el Evangelio. Aleluya. ¿Verdad? Porque ellos habían aprendido eso de Jesucristo, que a Jesucristo lo querían matar, lo querían apedrear, pero luego Jesús salía y seguía predicando la palabra. Eso es lo que Jesús le enseñó a sus discípulos, a que no se acobardaran, ¿verdad? Sino que continuaran predicando la palabra del Señor. Entonces ellos continuaban predicando a Cristo. El enfoque siempre tiene que ser ese tiene que ser el enfoque de seguir predicando. Alguien se dobló, alguien no quiere, ok, pero hay otras personas que quieren.
Eso es lo que hacían los... ¿Saben qué le dijo Jesucristo a los 70? Le dijo, cuando ustedes vayan a la casa, digan paz. Si eso es digno de paz, bueno, gloria a Dios. Pero si estas personas no lo recibiesen y no son dignos de la paz que ustedes llevan, cuando salgan de la ciudad hasta el polvo, sacúdense las sandalias y váyanse. ¿Entiendes? Entonces así, si alguien está de rebelde, desobediente, que no quiere sujetar la palabra de Dios, vamos a lo que quiere. ¿Me entiendes? Si aquí hay alguien que no quiere la palabra de Dios, no solo por eso no vamos a dejar nosotros de predicar la palabra de Dios. Vamos a seguir predicando la palabra de Dios. No vamos a detener la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque eso, mi hermano, no es para nosotros parar o detenerlo de predicar el evangelio. Debemos de seguir adelante predicando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea al Señor. Porque esa es la enseñanza que aprendemos acá. Versículo 14 que estamos viendo. Y los que creían en el Señor aumentaban más. Y esto es lo glorioso, mi hermano, que al parecer muchos hubieran pensado, después de lo que pasó con Ananías y Zafira, muchos ya no iban a llegar a la iglesia. Imagínense a ver nosotros aquí con el coronavirus que pasó, ya no queríamos venir a congregarnos. Hermano, voy a ir. No vaya. Sí, imagínense con una enfermedad, gloria. Imagínense que estés sabiendo que la iglesia está matando a la gente. Y no que la gente está matando, es Dios. Pensáramos 2 veces para entrar por esa puerta, ya andamos en pecado. Pensáramos 2 veces antes de entrar. ¿Saben que muchas personas que no es cristiana tienen miedo, tienen temor? Dicen, yo no puedo con la paz de Dios. Porque han tenido una experiencia. Y yo cuando estaba como pequeño de estatura y de edad, mi abuela me decía, si andas así pecando, el Señor te puede caer un azote. Y yo me daba temor, me daba pavor, me daba miedo cuando me decían esas cosas, porque, o sea, era como que aquellas palabras cobraban vida en mí. Y entonces la gente de afuera, cuando escucha acerca, ¿verdad? Hay muchas, no todas las personas, pero hay personas que sí dicen, yo no voy a jugar con las cosas de Dios, porque en cierta parte siente como miedo, temor, ¿verdad? Entonces, pero a pesar de todo lo que estaba aconteciendo en Jerusalén, con los hermanos, oiga bien, y usted se imagina todos los hermanos que habían vendido sus heredades y habían puesto el dinerito, al ver la escena que ellos tuvieron que ver, lo que vieron y lo que escucharon, ¿usted cree que ellos se dijeron, ay, gracias a Dios que nosotros lo hicimos con amor? Si no, nosotros hubiéramos muerto también. Usted se imagina aquellos hermanitos que dieron antes, Bernabé, que fue el último que registra la palabra del Señor. Bernabé dice, gracias a Dios que yo lo hice de buena manera. Aleluya. Entonces, pero aquí vemos, gloria a Dios, que los apóstoles siguieron predicando el evangelio. Y a causa de toda esa predicación del evangelio, dice que aquí encontramos, dice que el número que iba creciendo, aumentaba más. Gran número. Aquí se encuentra la palabra griega plete, que significa multitudes, para describir el crecimiento numérico de la iglesia iniciante. Gloria sea al Señor. O sea que ahí está el enfoque en predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí ya no se menciona cifras como anteriormente. ¿Te recuerda cuando dice primeramente fueron 3,000 y luego 5,000? Ahora ya no se menciona el número. De ahí en adelante vemos el libro de los Hechos. Si usted lee más adelante, ya no dice se convirtieron 4,000, 5,000, 8,000, 10,000, no, sino que dice que los hermanos iban aumentando, que los que creían en el evangelio iban aumentando, que era grande el número. Entonces, como anteriormente aquí nos enseña que el número de los hermanos iba creciendo. Esta obra solo la hace el Espíritu Santo. Oiga bien, de traer al pecador al arrepentimiento. Esta obra solamente es obra que la hace el Espíritu Santo. Ningún hombre en esta tierra puede hacer que otro hombre venga en arrepentimiento y fe delante de Dios. Esta obra solamente la puede hacer el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Juan capítulo 16, verso 8 dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio.
Entonces cuando Él venga, y Él había venido en el Pentecostés, Él vino, cuando Él venga, esta palabra se cumplió en el Pentecostés, Él vino. Entonces cuando el apóstol predicaba la palabra de Dios, no eran los apóstoles, era el Espíritu Santo de Dios hablando a través de la boca de los apóstoles. Entonces, por esa la importancia, yo siempre les digo a todo aquel que predica la palabra, cuando se pare en un púlpito en la calle, donde quiera que va, predique la palabra, porque cuando predica la palabra es el Espíritu Santo de Dios hablándole a la persona, y la palabra misma, oiga bien, el Espíritu Santo se encarga de que esa palabra pueda llegar a sus corazones, para que ellos puedan arrepentirse de sus pecados. Pero es la predicación del Evangelio que hace al pecador reconocer que es pecador. Los apóstoles predicaban a Cristo resucitado. Ese era el mensaje de los apóstoles, que Cristo vino y murió, resucitó, y a través de Él es que ellos predicaban el Evangelio. Esa era la predicación de los apóstoles. La predicación de los apóstoles era cristocéntrica. Ellos predicaban de Cristo. O sea que nosotros no podemos pasar predicando 5 mensajes, ni siquiera un mensaje, sin mencionar a Cristo. ¿Por qué? Porque ese es el énfasis del Evangelio. Cristo es el centro del Evangelio. O sea, no podemos sacar a Cristo del Evangelio, porque Él es el Evangelio. Entonces, estos hombres predicaban a Cristo, y el Espíritu Santo convencía a las personas de pecado. Y esto es lo glorioso, mi amado. Por eso yo, aleluya, si alguien no quiere aceptar, lo dejamos tranquilo. En esta iglesia nadie lo forzamos a que acepte a Cristo. Pase aquí, acepte. No, si le hacemos el llamado, si quiere, está bien. Y si no quiere, está bien. Porque sabemos que la palabra de Dios nos enseña que nadie puede venir al Hijo si el Padre no le trajese. O sea que el que viene a ser salvo es porque ya el Padre le trae. Es el Padre el que trae a través de su Santo Espíritu, el que convence al hombre del pecado. ¿Verdad? Por eso es que vemos grandes masas que pasan, pero no pueden permanecer porque han pasado, porque los han llamado, pero no porque el Espíritu Santo Dios los ha convencido del pecado. Ahora, pero, oiga bien, ahí está. Pero nuestro llamado es a predicar el Evangelio. Ese es el llamado de todo ministro, predicar el Evangelio. Porque es el Evangelio que usa el Espíritu Santo para salvar a la persona. ¿Por qué? Porque a veces, aleluya, muchas personas andan hablando de otras cosas, pero no el Evangelio de Cristo, que es el que trae a las personas, ¿verdad? A la salvación. Entonces, en el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 14, dice: ¿cómo pues invocarán a aquel el cual no han creído? Dice Pablo una pregunta. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Cómo van a escuchar? ¿Cómo van a creer? No hay nadie que les esté predicando el Evangelio. Porque a veces vemos en las redes sociales otras cosas, pero menos el Evangelio. Son contadas las personas que predican el Evangelio de Cristo como está en la Biblia. Oiga bien, entonces Pablo dice: ¿cómo van a creer? No hay quien les predique. Pero verso 15 dice: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Porque es el Evangelio, buenas nuevas, buenas noticias. O sea que cuando usted va a predicar el Evangelio, presentamos la mala noticia para poder traer la buena noticia, porque no podemos aplicar la buena noticia sin antes aplicar la mala noticia, para que la buena noticia tenga sentido. Entonces, cuando nosotros le hacemos saber al hombre que es pecador y que si no se arrepiente, su alma va a ir al infierno, a un lugar de condenación, pero le hablamos la otra parte, que hay una salida que se llama Jesucristo, y que a través de él puede ser salvo. A través de Jesucristo, y demostramos que Él es el camino, la verdad y la vida a través de las Escrituras. Entonces, esa es la importancia, mi amado, de predicar el Evangelio. Cuando usted le hable a una persona, háblele el Evangelio. No le hable de prosperidad, de que va a tener esto, que Dios lo va a bendecir, que Dios aquí, que Dios allá. Háblele y dígale que es pecador y que si no se arrepiente, su alma va a ir a un lugar de condenación. Pero que también hay una buena noticia, que si se arrepiente va a ser salvo. Entonces, también orar por las personas. Aparte de predicar el Evangelio, somos llamados a orar por las personas
que no son salvas. ¿Para qué? Para que puedan ser salvas. O sea, que eso es lo que nosotros debemos de hacer. O sea, nosotros no podemos convencer a nadie de pecado, no podemos hacer que nadie pase y sea cambiado. Solamente esa obra la hace el Espíritu Santo de Dios. Pero nosotros debemos de predicar el Evangelio, no debemos de ser nosotros, decir, no, todo el Espíritu Santo va a hacer todo. No, necesitamos predicar el Evangelio. Porque si fuera así, Dios no hubiera constituido pastores, evangelistas, apóstoles, maestros, profetas. O sea, Dios lo hubiera dejado ahí, pero por esta causa Dios eligió a 12 para que expandieran el Evangelio. Si Dios hubiera querido que el Espíritu Santo hiciera todo, no llama a 12 apóstoles. ¿Para qué lo hubiera llamado? No. Entonces, ¿qué es lo que hace? Es el Espíritu Santo que obra a través de aquellos siervos que dejan usar. ¿Entendió eso? O sea que no en sí la obra del hombre, sino que es la obra del Espíritu Santo, pero cuando hay un corazón dispuesto a dejarse usar por Dios. Así como la gente se deja usar por el diablo. Entonces, cuando usted dispone su corazón a Dios, cuando usted se guarda, usted puede ser un vaso que Dios puede usarlo para llevar el Evangelio a otra persona. Predicar la palabra de Dios. Y ya no somos nosotros, sino que es el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros, que nos impulsa a hablar el Evangelio. No es en sí la persona humana, sino es el Espíritu Santo dentro de nosotros que nos lleva a predicar el Evangelio de Cristo, porque hay una compasión, hay un amor por las personas y se les predica la palabra del Señor. También somos llamados a dar testimonio en esta tierra. Predicar la palabra de Dios, orar, pero también somos llamados a dar testimonio en esta tierra, porque no podemos nosotros decir Dios te cambia cuando Dios no nos ha cambiado a nosotros. Si usted lee Hechos capítulo 2, verso 47, dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia lo que había de ser salvo. Entonces la Biblia nos enseña a nosotros qué es lo que nosotros debemos de hacer. Es dar testimonio, porque la Biblia dice que nosotros somos la luz. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz como yo soy luz. Entonces, ¿qué es lo que la gente ve? ¿Qué es lo que la gente no ve a Cristo literalmente caminando, ve a nosotros caminando, pero cuando nosotros damos testimonio, ellos ven el reflejo de Jesucristo en nosotros. Entonces es necesario también el testimonio. Estos hermanos daban testimonio. Acuérdense que ellos estaban ahí en Jerusalén, en la capital, ellos estaban ahí. La gente del pueblo judío los veía, los que no eran cristianos, veían a esta iglesia, veían el amor, veían cómo ellos se trataban entre sí. Imagínense que vengan hoy con besos y nos hayan pleiteado, nos hayan aquí, nos hayan discusiones, nos hayan otro. ¿Qué cree que va a decir esa persona? ¿Qué cree que va a decir? Para eso mejor me voy a un lugar de ring de boxeo a ver pelear. Porque ¿para qué voy a ir a la iglesia si yo no veo algo diferente? Entonces tiene que haber algo diferente en nosotros como pueblo de Dios. ¿Verdad? Porque a veces nosotros queremos que Dios salve a las personas, pero a veces no estamos haciendo nuestra parte, que es dar testimonio. No estamos dando testimonio a veces ni a nuestra familia. Entonces, ¿cómo queremos nosotros que se conviertan? Claro estamos que no somos nosotros, pero si nosotros nos estamos dando mal testimonio, es como que estamos haciendo de piedra de tropieza para que otros no entren. ¿Me entiendes? O sea que estamos como aquellos que Jesús le dijo, ustedes ni entran ni dejan entrar. Hay otro dicho que dice, ni rajamos leña ni prestamos el hacha. Así hay mucho. No hay que estar como eso, mi amado. ¿Cuándo nos volvemos como eso? Cuando no estamos dando testimonio. Hay gente que viene, entonces cuando ven nuestro mal testimonio, aunque no será una excusa delante de Dios, pero nosotros, Dios nos pedirá cuenta si no nos ponemos a cuenta con Él. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque es necesario. Hechos capítulo 9, verso 31. Mire, porque esto vemos lo que los hermanos hacían. Y dice que Dios añadía los que habían de hacer salvo. O sea, que Él es el que va añadiendo los que han de ser salvos. Pero nuestra parte la teníamos que hacer. Ahora, en Hechos capítulo 9, verso 31. Esto después de que se había convertido un gran perseguidor de la iglesia. Luego de que Saulo, Jesucristo lo había alcanzado.
Y ahora Saulo estaba predicando el evangelio. Y muchos de los hermanos no le creían que él se había arrepentido, porque conocían quién era Pablo. Dice que los obligaba a blasfemar el nombre de Jesucristo. Ahora, pero en el verso 31 dice, luego, oh hermano, ¿quién nos va a sentir paz? Que alguien nos ande persiguiendo a nosotros para blasfemar, para cancelarlo, y ahora sabemos que ha sido convertido a Cristo. ¿Quién nos va a sentir paz? ¿Quién nos va a sentir gozo? Dice, entonces la iglesia tenía paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Como yo decía, ¿cómo no van a tener paz? Y era edificada andando en el temor del Señor. Aquí está la clave. Y era edificada andando. Esta palabra andando es diariamente, es un estilo de vida todos los días. Está hablando del tiempo presente. Andando. O sea, no es que andaban, no, andando. O sea que cada día los hermanos en Samaria, en Jerusalén, Galilea, Judea, ellos andaban en temor. Y oiga bien, y la iglesia era edificada andando en el temor del Señor y se acrecentaba, fortalecida por el Espíritu Santo. Esta palabra acrecentaba es que iban creciendo. Iban creciendo. Entonces, pero vemos que es lo que la iglesia hacía, andaba en el temor de Dios. Eso es lo que la iglesia, nosotros debemos de hacer, andar en el temor de Dios. Que la gente pueda ver a Cristo en nosotros. Que la gente pueda ver algo diferente en nosotros. Y Él es el que va añadiendo lo que han de ser salvo. Gloria a Dios. A veces uno va caminando y ni siquiera dice que es cristiano. Y las mismas personas le dicen, ¿en qué iglesia te congregas? ¿A dónde vas? Qué glorioso eso. Pero qué duro es cuando usted anda en el trabajo, en la calle, en cualquier lugar, y anda un hermano evangelizando y da ganas de ir a evangelizarlo. Es una gran vergüenza. Y eso no es nada lo que le acabo de decir. Es lo que le voy a decir, da más vergüenza. Da más vergüenza que se dice ser cristiano y cuando alguien va a dar un tratado se pone más enojado. Se molesta. Y si le van a evangelizar es porque no está dando testimonio que es cristiano. Entonces, miren la importancia de dar testimonio. Gloria a Dios, que la gente usted lo ve y sin a veces conocerlo le dice Dios le bendiga, que le vaya bien. Entonces, pero hay personas que se dicen, yo lo he visto, que supuestamente, entre comillas, son cristianos, que ni siquiera buenos días le dicen a uno. ¿Usted cree que esa gente da testimonio? Esa gente le puede pasar el carro encima y no le dice buenos días. Entonces, partiendo de ahí, mi hermano, estamos muy mal. Entonces, la iglesia somos llamados a dar testimonio, que la gente vea algo diferente en nosotros. Qué bonito es decir, yo conozco a esta persona hace 5 años y es el mismo. Es la misma persona, no ha cambiado, la misma persona. Desde que lo conocí que es cristiano, es la misma persona. ¿Será que pueden decir la gente de nosotros eso? ¿Será que pueden decir como los apóstoles, gloria sea, estos hombres daban testimonio de que Cristo los había alcanzado? Nosotros queremos que nuestra familia sea salva, nosotros queremos que nuestros hijos sean salvos, pero nosotros debemos de empezar con nosotros, debemos de empezar con nosotros mismos a dar testimonio, porque eso es lo que nos cuesta, es un reto día a día. Dar testimonio es un reto. Aquí es bonito decir, hermanos, demos testimonio. Hermanos, hay que dar testimonio. El reto es cuando nosotros salimos afuera en la calle, en el trabajo, cuando estamos en la casa. Allí es el reto, dar testimonio que si somos cristianos o no. ¿Por qué? Porque la gente ve, mi hermano, ve, gloria sea al Señor, y las personas se acercan a usted y le dicen, ¿cómo tú le haces? Ayúdame, yo quiero salir de esta vida. Hay gente que quiere salir de la vida del pecado.
Y usted es el ejemplo en ese trabajo. Usted es el testimonio en ese trabajo. Por eso debe de guardarse, debemos de guardarlo para Dios. Porque Dios nos ha llamado no solamente para que estemos en un lugar, sino para poder dar testimonio de la luz de Cristo. Que hay un Cristo que cambia, que hay un Cristo que transforma. Estos hombres daban testimonio, los apóstoles daban testimonio que habían estado con Jesús. Yo compartía la vez pasada, si decimos que estamos íntimamente con el Señor, debemos de parecernos a Él, debemos de reflejar a Cristo. O sea, no podemos decir, yo pasé tanto tiempo orando, pero no nos parecemos a Él, no nos parecemos a Cristo, no nos parecemos con aquel que estuvimos orando. Si a Pedro le dijeron, aún tú has hablado, te delata. O sea, ¿cómo vas a decir que no has andado con Él? Si tú hablas como Él habla, porque el que anda con Cristo se le pega lo de Cristo. Si usted se pega con un malcriado, con un desobediente en el trabajo, usted va a aprender a ser desobediente, malcriado, usted va a aprender las mañas de él. Eso es así. Entonces, pero, si usted se aparta de todas esas conversaciones, si usted solamente se acerca para predicar la palabra de Dios, pero usted no está participando en esas cosas, la gente ve que usted da testimonio. Es más, yo le voy a decir algo. Y preocúpese por esto que le voy a decir. Si la gente no huye de usted, está hablando de gente no cristiana, preocúpese. Preocupemos. Si la gente no huye de nosotros, preocupemos. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque cuando usted, oiga bien, predica a Cristo, la gente que no es cristiana no va a querer estar con usted. Ni siquiera comer se va a querer sentar con usted. Yo hay personas que los he dejado que coman primero, porque si les doy la palabra antes que coman, no van a sentir agrado la comida. A ver, hay que ser sabio, de modo mal que coma, pues ya dentro de la comida, pues le vamos a aplicar la palabra de Dios. Pero eso no es eso. ¿Y sabe qué pasó? La persona se fue. Me dejó casi hablando ahí. Entonces, ¿por qué? Porque la gente no quiere oír a Dios. Dice la Biblia que el impío huye sin que nadie le persigue. Ay, pero si hay alguien que es relax, que le gusta estar ahí con usted y que le gusta estar, examinémoslo, porque puede ser que estemos muy mal. Puede ser que estemos muy mal, pero aquel que da testimonio, aquel que yo hablando de Cristo, aquel que en las pláticas no puede hablar si no habla de Cristo, la gente no quiere, ya no va a poder estar con usted. No va a poder estar con usted. Ni aún la familia de uno no puede verse estar con uno, no puede hablar. Ahora a ver, lo dejan hablando. Oh, mira, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Y antes de eso no tenía nada que hacer. Entonces, mi hermano, la importancia del testimonio y de que usted hable a Cristo, gloria a Dios. No ande hablando de la iglesia, no ande hablando de los problemas que pasan en la iglesia, no ande hablando de los problemas que pasan en su casa, con sus hijos, con su familia. Hable a Cristo. Porque eso no le importa a la gente. A la gente la gente lo que necesita escuchar es el evangelio de Cristo. Esas cosas nosotros se las debemos de decir al Señor. Señor, tengo este problema, ayúdeme, porque los impíos lo que van a hacer es burlarse de usted. Se van a burlar de usted. Nosotros debemos decir esas cosas a Dios, pero al impío, al inconverso, debemos de predicarle el evangelio. Y decirle que Dios, hermano, Dios no se goza matando al impío. Dios dice, yo no quiero la muerte del impío. Dios no quiere que el impío se muera. Pero mire, hay un contraste, pero Dios sí quiere que el justo se muera. Siendo justo. Dice que la muerte del justo es de gran estima ante los ojos de Dios. Pero no quiere el impío que se muera. ¿Por qué no quiere el impío que se muera? Porque cuando se muere, su esperanza perece. Pero para Dios es un anhelo que un justo muera. Porque no sabe, la gente no sabe que de la aflicción fue quitado. ¿Entiendes? Se goza porque es salvo. Ahora bien, ese es el enfoque de nosotros como iglesia, de dar testimonio. El Señor hace su parte, pero nosotros también tenemos que hacer la nuestra. O sea, Dios hace su parte. Dios hace, pero nosotros tenemos que hacer la nuestra. ¿De qué? Predicar el evangelio, como hacían los apóstoles, predicaban a Cristo, orar de Cristo, orar, porque ellos oraban también, ¿verdad? Y también nosotros dar testimonio. Ellos daban testimonio. O sea que no podemos nosotros solamente predicar y no dar testimonio.
o no orar, porque debemos orar también. ¿Por qué? Porque cuando nosotros oramos, nosotros estamos diciéndole al Señor, ¿sabe que yo le he hecho mis oraciones? Señor, esta hora yo no la puedo hacer, pero tú la puedes hacer. Yo oro a ti para que tú la hagas, porque yo no la puedo hacer. Yo no puedo traer a un hombre convencerlo de pecado. Esa hora solamente la haces tú con tu Santo Espíritu, ¿verdad? Pero nuestro deber es hablar la verdad del Evangelio de Cristo. Eso sí es nuestro deber. Es el llamado de predicar a Jesucristo. Y el resultado de eso, el Espíritu Santo es el que se encarga de traer a las personas al arrepentimiento. Inciso C, un crecimiento expansivo y duradero. Y eso a mí es lo que me llena de gozo. Gloria sea al Señor cuando alguien se convierte en Cristo, pero permanece en el Evangelio. Se queda, gloria a Dios. O sea, no solamente o también se convierte, pero nunca se vuelve cristiano. Sigue siendo igual. No. Uno se alegra cuando una persona es incorporada, pero esa persona es transformada por el poder de Dios. Y es una persona que permanece en la verdad del Evangelio. ¿No se goza usted? Hermano, es un gozo que uno siente, gloria sea al Señor, al saber mayormente aquellas personas que nosotros las conocemos y que Dios las alcanza y las salva, y vemos cómo Él las transforma y las cambia. Es un gozo. ¿Usted cree que los hermanos en Jerusalén no se gozaban cuando los hermanos se eran incorporados a la iglesia? Cuando venían más hermanos se incorporaban, no sentían envidia. En ellos no había envidia. No, porque el hermano ya va, apenas viene llegando, ya el Señor lo ha bendecido. Ya el Señor le ha dado dones, ya el Señor lo ha bendecido acá. Nosotros debemos de dejar porque Dios hace como Él quiere. Porque a veces nosotros, si nosotros no queremos, Dios va a levantar a otro que quiera servirle a Él, que quiera dejarse ser usado por Él. ¿Entiende? Es como nosotros en el trabajo, gloria a Dios, si pasamos 20 años y seguimos siendo igual, no queremos superarlo y seguimos igual. El jefe ahí lo va a dejar. Es más, el primero que va a despedir, cuando empiece a despedir, va a ser a usted. O va a ser a mí. Pero si usted va avanzando, no es de la persona que se conforma. Porque la Biblia a mí me habla de un crecimiento. Mientras Cristo venga, ir creciendo en la gracia de Dios, en el conocimiento. ¿Verdad? Entonces, ese es lo que la palabra de Dios nos enseña. Gloria sea al Señor. No nos enseña de quedarnos ahí conformados en primer grado, sino que seguir avanzando en el Evangelio hasta que Cristo venga. Ahora, un crecimiento expansivo, versículos 15 y 16, son el contexto del versículo 12, cuando enseña que los apóstoles eran usados para hacer obras que Jesús, oiga bien, les había dicho, muchas señales y prodigios. La oración de los hermanos fue escuchada, decía yo. Fue escuchada porque si usted ve anteriormente, a los apóstoles, a Pedro y a Juan, se les prohibió hablar del nombre de Jesucristo. Y cuando ellos llegaron donde estaban los hermanos reunidos, empezaron a orar. No empezaron a chismear, hermano, aquí, hermano. No empezaron a hablar, empezaron a orar. Gloria a Dios. Empezaron a orar porque sabían, gloria sea al Señor, que mire, hermano, el que se opone a la obra de Dios tiene que estar influenciado por el diablo. ¿Entienden? El que se opone al Evangelio, a Cristo, oiga bien, es el diablo, los demonios son los que se oponen a la predicación del Evangelio. Entonces ellos sabían que esta guerra no le iban a ganar con palabras, ellos sabían que esta guerra le iban a ganar de rodillas. Entonces ellos fueron y le comentaron a los hermanos lo que estaba pasando, y ellos empezaron a elevar una oración específicamente por lo que estaba pasando. Y en Hechos capítulo 4, versos 29 al 30, dice la palabra del Señor: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tu siervo que con todo de nuevo, o sea, con autoridad, con valentía, hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Esa fue la petición que los apóstoles pusieron. Esa fue. Concédale que tus siervos puedan hablar la palabra con denuedo. Primeramente la palabra del Señor. Dios no se la concedió.
Claro, sé lo que sucedió. Claro, no se cumplió porque aquí vemos a Ananías y Zafira interrumpiendo acá. Y ahí vemos una pausa. Dios hizo una pausa. Paró el mover de Dios en ese momento. Porque cuando hay pecado, Dios para el mover. Dios para el mover para corregir el pecado. ¿Me entiendes? Entonces, ¿por qué? Porque no podemos nosotros continuar como que sin nada. Como que si nada había pasado. No. ¿Verdad? Por eso es que la palabra del Señor nos enseña cómo debemos de hacer las cosas. Ahora bien, pero luego de esa pausa, vemos que los apóstoles continuaron y Dios les respondió la petición a los apóstoles que estaban reunidos orando. Dios les dio el denuedo, seguían predicando el evangelio. Y no solamente el denuedo, sino que también Dios siguió haciendo señales y prodigios, como los hermanos le dijeron, que se hagan sanidades. Esas son mis peticiones también. Que se hagan sanidades, porque el evangelio es poder de Dios. Primeramente para salvar, pero también hay milagros, hay sanidades, que a veces no la vemos porque somos incrédulos a la palabra del Señor. Por nuestra incredulidad que a veces no vemos la gloria de Dios. ¿Verdad? Es por nosotros que a veces no le creemos al Señor, ¿verdad? Y por eso decimos nosotros, pero ¿y por qué no vemos los milagros? ¿Y por qué no vemos las señales? Porque somos incrédulos a la palabra del Señor. En la Biblia dice, estas señales seguirán a los que creen. La palabra de Dios está ahí. O sea que ningún milagro lo hacemos por algún esfuerzo humano. Lo hacemos cuando creemos a Jesucristo. Porque Él es el que hace la obra. Pero hay que consagrarse para Dios. Hay que creerle a Dios. Hay que disponerse al servicio de Dios. Igualmente, imagínense un ejemplo literal para que usted lo entienda. En el trabajo, si usted es una persona halagana, ¿usted cree que el jefe lo va a ascender a manager? ¿Usted cree que lo va a poner a un alto nivel? No, a la halagán va para afuera. La halagán va a que vaya para los tipos, vaya a pedir trabajo. A que vaya para allá. No lo quiere. Pero si usted es una persona que se pone pila, lo van a ascender. ¿Me entiende? Entonces, mis amados hermanos, de igual manera, gloria sea al Señor, es lo que el Evangelio vende, hermano. No de quedarnos ahí como perezosos, sino que seguir creyendo la palabra del Señor. Y estos hombres vieron la gloria de Dios porque le creyeron al Señor. No porque ellos pasaban de rodillas orando, haciendo los otros y los otros. No, era porque, mire, uno puede pasar horas de rodillas, puede pasar 12 horas orando, pero si no tiene fe que Dios obra milagros, no pasa nada. Santo, aleluya. Porque dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Los hombres del ayer fueron que tuvieron a través de la fe. A través de la fe, estos hombres a través de la fe que se dirigían. Es más, la Biblia dice, más el justo por la fe vivirá. Hermano, venga a orar por mí. Y primero, el hermano que está pidiendo la oración no tiene fe. Segundo, el que va a orar está peor. ¿Y usted cree que va a recibir un milagro ahí? Lo que va a recibir es una reprensión. Porque a veces le ha sucedido que el que va a orar, el que esté enfermo, tiene más fe que el que va a orar por él. Y termino orando al enfermo por el que va a ir, para que Dios le dé fe y que le quite incredulidad. Así pasa muchas veces. A veces vamos a orar por el enfermo y a veces nosotros estamos más enfermos que el otro enfermo. Estos hombres, mi hermano, creían las palabras que Jesús les había dicho, y cuando oraban creían que Dios podía obrar milagros, y vemos que Dios cumplió su palabra y Dios obraba milagros. El Padre le dio el denuedo para hablar el evangelio, pero también Él extendió su mano para hacer grandes maravillas. Grandes maravillas. Mire, mi hermano, usted puede estar aquí y otra persona puede estar en otro lugar. Usted puede hablar por teléfono, orar por teléfono, y hasta allá Dios extiende su mano y lo sana, si usted lo cree. Aleluya. ¿Entiende? Porque para Dios no es imposible. Recuérdese que el milagro no lo hace usted, lo hace Dios a través de su mano. Dios solamente lo usa como una vasija. ¿Entiende? Para Él obrar, gloria sea al Señor. Es Él. Y cuando nosotros oramos de esa manera, vemos la gloria de Dios. Pero cuando nosotros creemos que somos nosotros, que por lo que nosotros hacemos van a recibir la sanidad, no va a pasar nada, porque no es por nosotros, es por Cristo, es por el Espíritu Santo de Dios que obra esos milagros.
Era tanta la fe de lo que venían a los apóstoles que sacaban a los enfermos a las calles para que, oiga bien, por lo menos la sombra de Pedro cayese sobre ellos. Traían a los enfermos. Y a veces nosotros vamos a orar por el enfermo y el enfermo se lo muere. Pero no se entristezca. Mi hermano, yo le voy a decir algo. Yo he orado por personas, escuche lo que le voy a decir, que han estado ya casi muriéndose. Y clarito he sentido que ya no sigue orando por sanidad, porque se va a morir. Y se siente duro. Que el Señor le haga sentir a usted que no ore más porque se va a morir. Mi hermano, es duro saber eso, pero uno dice, Señor, bueno, acepto tu voluntad porque es lo que usted dice. Entonces ya usted cambia la oración. Señor, que sálvelo, Señor, gloria sea al Señor. ¿Por qué? Porque no es como yo digo, no es como yo quiero, gloria sea, es como Dios dice. Por eso usted no se va a decepcionar cuando Dios sane a alguien y a su esposa no la sane, a su hijo no lo sane, pero usted ora por otro y usted dirá, ¿por qué yo oro por otro? Dios lo sana a otro y cuando yo oro por los míos no se sana. Es que no es como usted quiere, es como Dios hace. ¿Entiende? Ahora, nosotros no le servimos a Dios porque Dios hizo un milagro, no. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Porque el que siga por milagro a Jesús, el día que Jesús haga un milagro en usted o en otras personas cercanas a usted, usted ya no va a seguir a Jesucristo. No lo debemos de seguir por un milagro, debemos de seguirlo por amor. Por amor. Jesús no dijo que ellos mayores cosas harían, gloria sea al Señor. Oiga bien, a Jesús le tocaron el borde del manto y recibió sanidad, que era un hombre que tenía flujo de sangre. Pero en la Biblia no registra que con la sombra de Jesús se sanaban enfermos. Pero la Biblia enseña que con la sombra de Pedro se sanaban. ¿Por qué pasó esto? Juan capítulo 14, verso 12. Mire el texto. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y aún mayores hará. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Entonces, lo que Pedro estaba haciendo, o lo que Dios estaba permitiendo que Pedro pasara, era lo que Dios había dicho. De cierto, o sea, verdad os digo, que el que cree en mí, las obras que yo hago, las va a hacer, pero aún mayores, porque Pedro oró por aquella mujer que estaba muerta, Talita, ¿cómo se llama? Dorca, y Dios la resucitó. Pero Jesucristo resucitó muerto. Pero cuando Jesucristo anduvo en la tierra, su sombra no vemos, no, a menos yo lo encontré, para usted lo encontré, si usted lo encontré, levántame la mano. O sea, que sanaba al enfermo con la sombra de Cristo. Pero dice que Pedro, a lo menos la sombra le cayera cuando Pedro pasaba. Y hay un cantito que dice, y no era la sombra, ni tampoco Pedro. Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno. Y el coro está bien hecho. Porque no era Pedro en sí, era el poder de Dios en Pedro. Era el poder de Dios que estaba en Pedro. Gloria sea al Señor. Y la gente bien sabe quién tiene a Dios y quién no lo tiene. ¿Sabe que la gente afuera sabe? La gente bien sabe si usted es cristiano o no es cristiano. Sabe. Y por eso es que a veces la gente se acerca y le dice, lleva mi oración, ora por mi esposa, porque está enferma, tiene un cáncer en los senos, ora aquí. Porque sabe que lo va a hacer. Porque sabe que es de Dios. Pero usted cree que alguien va a llegar a pedir oración que a veces ni por nosotros oramos, ni para comer. Ni para comer. Hay muchas personas que aquí ni para comer oran. Y queremos que Dios haga milagros. Y queremos que Dios haga señales. Debemos de aprender con lo poquito. Si no aprendemos con lo poquito, con lo mucho tampoco vamos a poder. Mi hermano,
Entonces, ahí está, gloria a Dios, a los que creen, oiga bien, las obras que yo hago las hará aún mayores, porque yo voy al Padre. O sea, quien iba a hacer esa obra era Cristo a través de los apóstoles. Entonces, cuando Dios sana a un endemoniado, cuando Dios, óigame, haga una obra, usted no se sienta, ay, mi hermano, ¿qué pasó? No, dele la gloria a Dios y continúe. ¿Por qué? Porque ya muchos hermanos se han envanecido y se han como, porque oraron por alguien, gloria sea al Señor. ¿Sabe que Jesús cuando oraba por alguien decía, vente, pero no le digas a nadie? Hoy lo primero que hacen en el Facebook, en el Twitter, en el inventado TikTok, que muchos pagan ahí. Oiga bien. Entonces, mi hermano, vean cómo, no, Jesús no buscaba gloria de hombre. Jesús no buscaba porque el hombre es traicionero. El hombre ahorita les puede decir, Hosana, Hosana, al hijo de David, más tarde les puede decir, crucifica. Entonces Jesús no se dejaba llevar por los halagos de la gente. No. Entonces nosotros, mi hermano, gloria a Dios, si Dios lo sacó a la luz, gloria a Dios, o si no, pues como quiera, la gloria sea del Señor, el Señor sigue para adelante haciendo obra. ¿Por qué? Porque no somos nosotros. No somos nosotros el que hacemos las cosas, es Dios. Gloria a Dios, que siga obrando milagros. Y usted dirá, ¿y por qué yo no veo milagros? Porque yo no veo señales, porque somos incrédulos. A veces ni tenemos la mínima fe, gloria sea al Señor. Y entonces, ¿cómo nosotros queremos ver milagros? No queremos oír la palabra, porque la fe viene por oír la palabra de Dios. No queremos leer la Biblia primero. Entonces, ¿cómo queremos tener fe y no leemos la palabra de Dios? No queremos escuchar la palabra de Dios. Lo da pesar escuchar la palabra, no la amamos. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo nuestra fe va a crecer o fortalecerse si no nos gusta escuchar? Porque la fe viene por el oír. Pero el oír cualquier cosa, no. Por estar viendo TikTok, no. Por el oír la palabra de Dios. El escuchar la palabra de Dios es que nuestra fe se va desarrollando. Pero lo glorioso aquí es que los discípulos reconocían que el autor de los milagros no eran ellos, sino Jesucristo. Esto es lo glorioso, mi hermano, que cuando usted ore por un enfermo, no diga yo oré por el enfermo, sí o no, no, usted diga yo oré, pero Dios lo sanó. Fue Dios que lo sanó. Fue Dios que obró esa sanidad. ¿Por qué? Porque nuestro corazón, mi hermano, es engañoso, gloria a Dios. Y a veces cuando Dios hace una obra, uno quisiera decirle, esto y otro pasó, y contarlo a medio mundo y decir esto y lo otro, ¿para qué? De alguna manera, hermano, para que lo reconozcan que Dios lo está usando. No, la Biblia dice, ¿qué dice la palabra? Humillaos bajo la mano poderosa de Dios, y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Hay un tiempo, no, pero no es cuando nosotros decimos. Los discípulos no se malagorearon cuando Dios lo usó para sanar aquel cojo. Fue el pueblo. Y decían, estos hombres, señal es mostrada, no podemos negar el milagro, está enfrente de nuestros ojos. Este hombre ya lleva más de 40 años ahí, aleluya, pero Dios lo ha sanado. Entonces, la boca del extraño estaba dando testimonio de la obra que Dios había hecho en este varón. Qué glorioso, gloria a Dios. Cuando otra persona, aleluya, pero mi hermano, usted no diga, si alguien no lo reconoce, aleluya, en algo que usted no se sienta mal. Siéntase mal cuando hablan solamente de usted y no hablan de Cristo, porque el que hace el milagro es Cristo. Aleluya. El curso de todo cristiano es que mencionen a Cristo, que hablen a Cristo. Ve que Él fue, esto es lo que eran los apóstoles, ellos decían, en el nombre, sea notorio a todos que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, por ese nombre, este hombre está sano. Es por Él el que está sano. No es porque que nosotros somos los apóstoles de Cristo, porque yo soy el que enseño, el que predico, el que canto. No, es en el nombre de Jesucristo. Por eso es que cuando nosotros oramos por los enfermos, debemos orar primeramente con fe en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo, gloria a Dios. Entonces esta gente dice que sacaban a los enfermos a las calles. Oigan bien, en las camas los llevaban y los ponían ahí, a lo menos para que la sombra cayese. ¿Y qué pasaba? Recibían sanidad. Bendito Dios, aleluya. Recibían sanidad.
Si nosotros creemos, vamos a ver la gloria de Dios. Y esto en el versículo 16, pero no solo en Jerusalén eran beneficiados por Dios. La palabra nos enseña que aún en las ciudades vecinas venían a Jerusalén. Lo que traían los traían a los apóstoles eran enfermos. Aquí nosotros, ¿qué es lo que lo traen? Después de la predicación, ¿qué lo llevan a comer? Después del culto, vienen las enchiladas. A los apóstoles, después de predicar, lo que le traían eran los endemoniados. ¿Quién lo quiere? Nadie quiere orar por un endemoniado. Porque para orar por un endemoniado hay que andar recto. Hay que andar en santidad. Estos hombres andaban rectos delante de Dios. Por eso cuando le traían los endemoniados, los enfermos, Pedro solo iba caminando porque a veces no tenía mucho tiempo, porque no se mantenían ocupados. Y tenían tanta fe esta gente que traían a los enfermos que recibían sanidad. ¿Usted se recuerda aquel hombre que lo bajaron allá cuando Jesús estaba enseñando entre cuatro, en una cama abajo porque la multitud rodeaba el rancho donde estaba Jesús? Los cuatro tenían fe, pero el que iba en la cama tenía fe que iba a ser sano. Imagínense, le hubiera caído que es inválido, lo hubiera hecho. Si ya iba de rabaleado, iba a caer en dos pedazos. Pero era tanta la fe de este varón y de estos cuatro que decidieron arriesgarse y recibió el milagro. Entonces vemos cómo esta gente se arriesgaba a llevar a los enfermos y los traía, gloria sea al Señor. ¿Usted cree que si en la tele agarró, no se dice, hermano, ahí hay un mover de Dios? Dios está sanando enfermos, pero primero el enfermo que necesita sanar somos nosotros. Oiga bien, Dios, la gente va a venir. La gente va a venir, la gente va a querer ver, gloria a Dios. Y muchos se van a querer convertir a Cristo. Aleluya. Entonces, mi amado, Jesucristo no ha cambiado. Usted tiene que entender eso. Él no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo ayer, de hoy y por todos los siglos. Él sigue salvando, Él sigue sanando, Él sigue libertando. Somos nosotros que hemos dejado de creer. Hemos dejado de creer a Dios. Cuando Dios le ponga el sentir de orar por un enfermo, ore, porque no es usted. Y usted le yo ni Eva. No, es que Dios quiere usarla para que usted crea. Porque a veces uno dice, pero yo, tiene que ser el anciano, voy a llamar al pastor para que venga a orar. No, ore usted. Ore usted. Mi hermano, Dios nos ha dado poder y autoridad, pero somos nosotros que no creemos la palabra de Dios. Ay, voy a llamar al pastor porque que ore. Hay veces que ni nadie va a estar disponible porque a veces el pastor está tendido en una cama con una calentura y usted llamándole para que ore por usted. Mi hermano, la Biblia nos enseña que debemos orar. ¿Sabe qué? Yo en una ocasión, una vez, yo recuerdo, y si usted quiere tomar esto, tómelo. Pero, ¿sabe que yo una vez estaba en casa y no me sentía bien? No me acuerdo si estaba enfermo o algo me estaba pasando. No me recuerdo qué. Pero lo que importa es esto que le voy a decir. Yo estaba así. Pero estaba ahí, yo decía, porque a veces nosotros oramos por muchas personas, oramos por esto, oramos por lo otro, oramos por muchas personas, pero cuando nos toca por nosotros, no creemos, no oramos por nosotros. Aleluya. ¿Sabe qué yo hice? Agarré mi mano y me la puse. Y empecé a orar como en segunda persona. ¿Y sabe qué pasó? A mediado yo oraba, ya no era yo el que estaba, o sea, literalmente yo abría mi boca, pero había alguien que estaba hablando y me empezó a dar hasta palabras. Me daba palabras. Yo sentía como que alguien tenía una oración por mí. Yo estaba ahí con mis manos puestas y orando y me daba palabra yo. Me daba palabra yo. Cuando nadie haya que esté cerca de usted, póngase su mano. Ore, usted diga su nombre. Fulana de tal, Ana, siga adelante. Pedro, siga adelante. No desmaye la palabra de Dios y ahí el Señor va a poner palabra. Ore por el mismo también. Usted puede orar. Amén, aleluya. Pero es que a veces estamos acostumbrados a que nos cine otro. Y no está malo. No estoy diciendo que está malo. Pero a veces es que lo hacemos porque no queremos nosotros, porque a veces que nosotros queremos lo fácil. Queremos que otro ore, pero nosotros no oramos. Entonces, mi hermano, Él no ha cambiado.
Dice que venían de las ciudades vecinas, muchos venían de Jerusalén, tenían que viajar, mi hermano, muchos venían caminando con el camello, traían a esos enfermos, era una tendelada de enfermos que traían, gloria sea al Señor, y los ponían en los enfermos y los atormentaban un espíritu, que está, aquí está hablando de personas que estaban endemoniadas, que tenían espíritus inmundos, porque cuando un endemoniado viene, si es que los pies no los abultan a salir para afuera, ¿por qué lo corremos? ¿Por qué lo vamos? Mi hermano, ¿por qué? Los apóstoles se iban corriendo. Es que empecemos a orar por nosotros primero. Por eso le dije yo, orar primero por nosotros. Oigan bien, gloria sea al Señor. Los apóstoles no salían corriendo. No, ellos no salían, ellos enfrentaban. ¿Y saben por qué muchas veces no los corremos? Porque nos andamos dando buen testimonio. Y saben, los demonios le tiran en cara a la gente el mal proceder que anda haciendo. Usted no ore por mí porque usted lo conozco, usted es un gran sinvergüenza. Los demonios dicen así, descargan. ¿Sabe qué le dieron a aquellos de cero? ¿Cómo que llamamos aquí? Que andaban ahí sacando demonios entre comillas, después que Pablo en el capítulo 19 en Éfeso. Entonces andaban queriendo sacar el demonio como Pablo. ¿Y qué le dieron? A Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo. Pero ustedes quiénes son. Los de Berea. ¿Ustedes quiénes son? Parecía como que era católico lo que andaban ahí. ¿Ustedes quiénes son los que andan haciendo esto? ¿Por qué, mi hermano? Porque esto no es a lo loco. Es el poder de Dios, es el Espíritu Santo de Dios. Pero mire, mi hermano, no hay nada. Los demonios, hermano, cuando usted se guarda en santidad, los demonios respetan eso. Mi hermano, cuando usted ora y usted se guarda en santidad, mi hermano, ahí está la clave. Usted tiene autoridad para orar por esa persona, porque usted se guarda en santidad para Dios. Pero si no, mi hermano, ni demonio ni acerques, porque nos va a mandar pelado. ¿Cómo nos mandaron a estos hombres? Y los apóstoles, gloria sea al Señor, ¿cómo? Cuando los acercaban. Y usted se recuerda, casi vamos aquí terminando cerrar. Mi hermano, cuando le llevaron a los apóstoles un endemoniado, el padre le llevó un hijo lunático. Dice que pasaron orando por aquel endemoniado y no le pudieron sacar el demonio a aquel hijo. Y Jesús llegó y le dio generación incrédula. ¿Hasta cuándo estaré con ustedes? Tráiganlo. Y trajeron el endemoniado. Y Jesús reprendió el demonio. Y salió el demonio. Pero esto es lo glorioso. Ahora los apóstoles, oiga bien, ahora los apóstoles ya no estaban ahí reprendiendo, ahora era la sombra, solamente la sombra. Y cuando trajeron su endemoniado y la sombra de Pedro les caía, esos demonios tenían que soltar esa vida. Ese es el Dios que le servimos nosotros. Aleluya. ¿Ah? Porque hay gente que dice, no me ponga la mano porque me quemo. Es que se queman. Porque saben, sienten. Oiga bien, entonces, mi hermano, es muy importante que nosotros creamos que le servimos a un Dios poderoso, grande, fuerte. Amén, aleluya. Pero es necesario que empecemos por nosotros, orando por nosotros mismos. Porque si no oramos por nosotros, ¿cómo vamos a poder orar por los demás? Entonces, ya aquí en conclusión, gloria sea al Señor, mi hermano. En conclusión de la clase, nosotros debemos tener bien en cuenta que a Dios no lo podemos engañar, que no podemos mostrar una apariencia de actor o de ciencia ficción dentro de una iglesia, ¿verdad? Y hacer pasar que somos cristianos y no somos cristianos. O presentar una ofrenda delante de Dios, pero con engaño y con mentira. Aprendimos que se tiene que hacer bajo el principio del amor. Y también aprendimos que debemos nosotros predicar el evangelio, orar y dar testimonio, que eso nos cuesta. Es un reto. Eso no es solamente para usted, esto es para mí, para todos. Para todos. Amén. Así que puesto en pie y sigamos creyéndole al Señor. Es cierto que a veces hay momentos de incredulidad. A todos nos llega. Todos nos llega. Pero no nos quedemos ahí, sigamos adelante. Que Dios nos ayude y nos diga, y nosotros podamos orar como aquel hombre, ayúdanos por nuestra incredulidad. Amén.